Antes de comenzar a leerte cualquier libro es súper importante ver el contexto. Y hoy yo te voy a traer el contexto y la vida del autor de El túnel de Ernesto Sábato, el gran escritor argentino. Nacido en 1911, falleció en el 2011, son varios años. No alcanzó a cumplir 100, dato. Faltaron como 3 meses, ya, pero no importa. Lo importante es que él fue, al parecer, un gran representante del boom latinoamericano. Sus técnicas narrativas son conocidas porque él tenía este matiz de ensayista. De hecho, obras literarias como tal hizo 3 y luego los otros fueron más ensayos. Pero estas técnicas narrativas iban todas pregnadas por el existencialismo. ¿Y qué es eso? Ya lo vamos a ver. Habla mucho sobre la naturaleza humana, eso es importante. Y me refiero a la naturaleza humana en sí misma, o sea, ¿qué es eso que vuelve de pronto al humano tan extraño y complejo de entender? Se menciona sobre la barbarie de la ciudad, la barbarie de la civilización. Se ve fuertemente influenciado por el surrealismo. Tiene una idea de conciencia moral no menor, de hecho él participa en CONADEP. Lo voy a buscar. La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. De hecho, en una de las entrevistas podemos ver a Sábato entregándole un informe de CONADEP a el presidente. Bueno, gana el premio Cervantes, un premio muy importante, y no es el único, gana otros como el premio Doctor Honoris Causa, no menor, y un premio Gabriela Mistral que entrega una universidad en Estados Unidos. No solo escritor, también ensayista y pintor. Tuvo problemas de visión, entonces ya al último de su día ya no escribía tanto, sino que más pintaba. Y bueno, y si quieren conocer más de la vida de Ernesto Sábato, que al parecer fue un hombre que causó un impacto social, fue un hombre que al parecer resonó en su época. Sin embargo, cuando me dediqué a ver las entrevistas y a estudiar su vida, me di cuenta que no era tan amado y querido por su familia. Eso creo que es curioso, pero si gustan saber más, tiene un libro, Antes del fin, en donde relata sus memorias y sus últimos días. Podría ser interesante, me llama la atención, creo que las memorias de alguien siempre son valiosas. Más o menos por aquí va la vida de Ernesto Sábato. No hay mucho más que eso. A diferencia de otros autores como por ejemplo Kafka, él tiene mucho peso en su vida, en su infancia. Entonces podemos ver muchos retazos de su infancia escritos en sus novelas como en Metamorfosis. En el caso de Sábato, no. ¿Dónde va a estar el enfoque? En la humanidad de las personas, en la comprensión, en la barbarie, en la civilización, ¿vale? Eso en cuanto a la vida, ¿ya? Creo que donde hay que poner el foco en la vida de Sábato es cuando él habla de esto, de las personas, la conciencia moral. Ya, creo que eso es lo importante, la conciencia moral. Dato freak, dato curioso de Sábato, antes de pasar a el contexto de producción, él era científico, él era un físico, y no era malo, era bastante bueno. Pero de pronto se empezó a dar cuenta de qué tan bueno era el avance científico, qué tan positivo realmente era para la humanidad, si más nos ayudaba o nos destruía. Y eso hace que él tenga estos deseos de salirse de la física, cambiar por toda esta otra rama más humanista como son las letras. ¡Las letras! El contexto de producción lo que hace es ir modificando ciertas vivencias, conductas del autor. Y esto hace que vaya cambiando. Argentina no es indiferente en lo que pasa en Latinoamérica y en el mundo. En el caso de Argentina hay una desigualdad social evidente, en muy pocos derechos en cuanto a las personas trabajadoras. Estamos hablando de ¿qué año? 1948. No está escrito la cantidad de tiempo en el que Sábato se demoró en escribir, como para poder decir, tardó 5 años, por lo tanto el contexto va de entre 1942 y 1948, sería genial. Pero no lo tenemos solo el año de publicación, entonces hay que jugar con estas fechas. Pero más o menos en 10 años como que igual se entiende las cosas que suceden. Entonces yo lo proyecto a 1950 y 1945, trato de moverme un poco ahí. La riqueza está concentrada en la alta sociedad intelectual, ¿ya? Esto es importante. Hay una presión para la oposición en este momento y hay una sensación de incomunicación constante. ¿A qué se debe esto? Vamos a ver qué pasa en Latinoamérica. En Latinoamérica lo que hay es una modernización cultural a nivel continental. Entonces todo es muy rápido, mucha urbanización, cambio de estilo de vida, hay una sensación de progreso
de avance, pero que trae con ello la sensación también de incomunicación y soledad. Se rompen los vínculos, lo que es muy triste, y esto es un poco lo que empieza a mover a Sábato. Y no solo a él, sino que en Argentina está Juan Domingo Perón, quien es electo presidente, y con esto da paso al partido político el peronismo. Cuando yo estaba investigando no entendía muy bien esta parte de por qué el peronismo se ve tan malo. Yo entiendo, quizás no todos están de acuerdo con las mismas ideas políticas, pero se veía como que según yo era bueno. Súper blanco y negro, ¿no? Bueno o malo. Y no, es por la oposición. Lo que pasaba aquí es que Peroné quería igualar la vida de los trabajadores, pero la parte intelectual decía no. Ernesto Sábato, adivinen en dónde se encontraba. En el lado de los intelectuales. Y él como intelectual se resiste, no en el sentido de que se va en contra del peronismo. Como ya vimos, él participó en CONADEP, por lo tanto podemos decir de que él está muy a favor de Peroné y ayudar a las personas. ¿Se acuerdan cuando les dije que era un físico muy bueno que se salió de la ciencia? Es por ello, porque él encontraba que la ciencia había avanzado de tal forma que no estaban ayudando a la misma sociedad. Entonces, cuando se presenta esto en su país con sus propios pares, sus propios colegas iguales, es frustrante, es muy frustrante. ¿Y qué es lo que viene haciendo Ernesto Sábato? Ensayos. Muchos ensayos para demostrar que no es la forma, que no es la manera. Y uno de los más conocidos es Uno con el universo o Uno y el universo. Ese es uno de los más conocidos ensayos que él hace sobre esta crítica. Entonces él se opone a esta mirada intelectual que concentra las riquezas, porque a él eso no le parecía, y creo que está bien. Él quería ayudar a las personas. Por eso su brújula de conciencia moral era muy marcada, y eso lo vamos a ver en sus libros. En el mundo. ¿Qué pasaba en el mundo? Guerra y existencia. Venimos saliendo de la Segunda Guerra Mundial y solo 3 años después se publica El Túnel. 3 años es muy poco. Con la Segunda Guerra Mundial queda en evidencia el exponencial crecimiento científico. O sea, literal de eso se trató la Segunda Guerra Mundial, no lo voy a explicar aquí. Eso ya deberían saberlo de antes. Pero sí, la ciencia empieza a crecer rápido. La tecnología, todo es demasiado deprisa. Es tan deprisa que llega a ser apabullante. Y de hecho, un poco es lo mismo que le pasa al autor de Fahrenheit 451, Ray Bradbury. A él le pasa un poco de lo mismo, también se empieza a asustar con este crecimiento científico rápido y también hace esta crítica en su libro. Este crecimiento se ve insostenible a largo plazo, como que ya no vamos a poder hacer más, y eso empieza a traer consigo la destrucción de la humanidad, o sea, las bombas. Un resplandor y hace ¡pum! No creo que tenga que explicarlo, ¿cierto? Esto no es historia, esto es lenguaje, esto es el túnel, esto es contexto. Recuerden que el túnel está pensado en estudiantes de segundo medio, más o menos. Por lo tanto, ya más o menos deberían saberlo. Esto se ve en octavo, primero medio, el tema de la Segunda Guerra Mundial. Si eres un estudiante universitario que está aquí, lo siento. Pero tú deberías investigar el contexto más a profundidad de lo que lo estoy haciendo yo acá. Aquí la idea es tener una pasada muy general para poder entrar recién a leer el libro y más o menos entender hacia dónde va, hacia dónde apunta, porque todo esto del contexto no es gratuito y eso lo vamos a descubrir. Afgano tiene una investigación del 2025 en la que, cito textual, dice: la libertad se encuentra condicionada. ¿Condicionada por qué? Por estos avances científicos que no estaban siendo buenos, ¿ya? Y aquí viene la parte del existencialismo, en donde se toman tópicos como el dolor, la muerte, la frustración, y se centra en los aspectos negativos de la vida misma. Ustedes saben que, como esto lo explico en todas mis clases, la campana de Gauss. No puede haber un punto más arriba del que ella está, y quienes se encuentran a ambos bordes están totalmente opuestos, alejados en sí, y es un poco lo que nos pasa a nosotros. Cuando viene una generación creciendo, hay una que está decayendo y hay una que viene naciendo. Aquí pasa exactamente lo mismo, por eso las modas son cíclicas, por eso tratamos de diferenciarnos de nuestros padres, nos llevamos bien con nuestros abuelos. Campana de Gauss, es todo. Acá pasa exactamente lo mismo. ¿A qué nos veremos? En este caso,
oponiendo el positivismo, que toma los aspectos más positivos de la existencia misma. Y aquí no, acá nos centramos en los aspectos negativos. Y con esto ya un poco me puedo hacer algo la idea de lo que se va a tratar el túnel. Muerte, dolor, frustración, libertad condicionada, una humanidad que se siente incomunicada, que se siente rota, que siente que no pertenece aquí, ¿ya? Es una idea general. Dato curioso, el túnel, estuvimos a punto de no leerlo, a punto. ¿Saben por qué? Sábato lo escribió, lo leyó, no le gustó y lo fue a quemar. Ese manuscrito, el original, el único, o sea, se quemaba ese, se acababa la vida y su esposa dijo no. Esto está en el documental por si acaso. Voy a dejar las citas. No sé bien cómo lo voy a hacer, quizás en la descripción les voy a dejar las citas, no sé. Pero esta investigación está citada en APA, en 7ª edición, porque eso es importante. Aquí tengo las citas, porque yo no les voy a estar chamullando. No he hecho mulleo. Yo hice una investigación como debe ser. Hay un método. A mí en la universidad se me enseñó cómo se hacía esta cuestión y yo lo voy a hacer bien. Si les interesa saber más sobre la parte más personal, íntima de Sábato, yo les voy a recomendar entrevista, ¿ya? Hay muchas entrevistas directas a Sábato. Yo vi esta donde se entrevista a la familia y es una entrevista chilena. Se llama Biografías Ernesto Sábato, Cronistas de una época, Canal A, ¿ya? Es de hace 11 años el video, lo pueden encontrar en YouTube. Y aquí la esposa misma cuenta ella, con sus propias palabras, que si no hubiese sido por ella, el libro no lo hubiésemos conocido como lo conocemos, porque ella fue quien le dijo no. Y fue quien salva el libro de esta tragedia. Gracias, porque quienes han leído El túnel me van a entender. El túnel es de esos libros clásicos de colegio que dan gusto leer. Hay libros de colegio que son obligatorios que uno dice, ¡oh, qué fome, qué lata! Que en algún momento también los vamos a tener que ver para poder darles la vuelta, de que sí, pueden haber libros fomes, pero creo que es porque estamos mirando mal. Creo que estamos leyendo mal cuando vemos que un libro es fome. Y que lo podemos encontrar fome igual, pero hay que saber leerlo. Con El túnel no pasa eso. El túnel es un libro que da muchas ganas de leerlo. Porque, y esto no es spoiler, hay un asesinato. Y eso es lo divertido. Vamos a ver de primera mano este asesinato, qué pasa por la mente de nuestro protagonista y finalmente cómo nos va sorprendiendo su actuar. Antes de cerrar, porque ya estamos listos, ya vimos al autor y ya vimos el contexto, pero quiero dejarte estas preguntas para que les des una vuelta, para que lo vayas pensando y vayas masticándolo antes de empezar a leer el capítulo 1 si es que aún no lo has leído. En este caso, supongamos que ya te leíste el libro y esto es un poco para profundizar más en esta parte que no te quedó tan clara o no entiendes por qué es tan relevante. Dale una vuelta. Voy con las preguntas ya. ¿Es posible realmente conocer a otra persona? Yo soy de la idea de que incluso conocerse a uno mismo es una tarea muy difícil. La razón, ya de la lógica, de la razón, el raciocinio, ¿nos ayuda o nos destruye? Y finalmente, ¿hasta dónde puede llegar la necesidad de ser comprendidos? ¿Hasta dónde? ¿Cuándo es suficiente que la gente me comprenda? Bien, eso fue todo. En nuestro siguiente video vamos a estar leyendo el primer capítulo de El túnel. Te recuerdo, mi estimado espectador, y aquí te voy a pedir que sí prestes atención, voy a tener dos modalidades de audiolibro. El audiolibro que pretendo que sea cerrado, solo el libro y nada más, y al final un recuento general, pero también tengo la idea de que hayan audiolibros explicativos, ya que no todos los libros se pueden leer igual. Quizás El túnel, como es tan cortito, lo vamos a poder ir leyéndolo capítulo a capítulo, pero otros libros no, van a requerir hacer pausas entre capítulos, entre párrafos, y a veces puede ser un poco molesto, pero también es necesario. La idea de este canal no solo es enseñarle a otros a leer bien, sino también busco hacer una lectura completa que no podemos hacer en la sala. De verdad que es súper difícil. Espero que estos videos ayuden a otros profesores también a guiarse, a estudiantes universitarios a sacar ideas para hacer ensayos literarios, o que aprendan a darle una vuelta al tema de cómo hacer un libro, a bajar un libro. No todos saben bajar el libro en la sala, también es importante. Pero mi principal enfoque van a ser siempre mis estudiantes queridos y amados. Los quiero mucho. Y no solo a ustedes, sino también quiero a todos estos estudiantes que aún no conozco
estos estudiantes que están lejos tratando de sobrevivir a la prueba un día antes diciendo me voy a ver el audiolibro de Irina Palabras. Entonces en estos audiolibros van a poder encontrar lo que necesiten. El resumen, la explicación, el audiolibro, la reseña, el contexto, la vida del autor, ¿vale? Entonces, si tú no tienes el libro, tranquilo, te lo dejo en la descripción en PDF y lo vas a poder leer junto conmigo. Entonces a medida que yo lo voy leyendo, lo puedes ir escuchando y así te concentras más, porque sí, sé que tienes un problema de atención. ¿Crees que no te he visto? Estás siempre en clases scrolleando y scrolleando. ¿Sabes por qué? Porque no puedes tener tu atención en la explicación de la sala y en el teléfono. ¡Basta! Stop it. Es por eso que yo ya había pensado en eso y te dejo el libro para que lo podamos leer juntos. Quiero saber en comentarios si ya has leído El túnel, si esta va a ser tu primera vez y si tienes dudas. Creo que eso es importante antes de empezar cualquier lectura. De verdad que me encantaría que me pudieran responder cualquiera de las 3 preguntas que les he dejado aquí. Mi favorita vendría siendo si la razón nos salva o nos destruye. Eso fue todo por hoy. Muchas gracias por sintonizar Irina Palabras y nos estaremos viendo en un siguiente capítulo para leer El túnel. Chao, chao y gracias.